Este libro fue escrito por quien era el discípulo a quien amaba Jesús, lo que hace entender que es Juan, uno de sus apóstoles, y quien era uno de los hijos de Zebedeo. Fue escrito en el año 70 después de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén. Según los expertos bíblicos, se asegura que se escribió con el propósito de demostrar la deidad de Jesús. Durante su relato, el autor exalta 7 milagros como señales para demostrarla. Sin embargo, llama la atención cómo muestra las características humanas de Jesús. Por ejemplo, su capacidad de irritar repetidamente a los líderes judíos para corregirlos. Realizaba actividades que no eran permitidas en la época, como sanar un sábado, día sagrado de los judíos. También muestra cómo Jesús se adjudica características que solo le pertenecen a Dios. Y relata cómo prepara a sus discípulos para el ministerio que llevarán a cabo. El Evangelio de Juan, como todos los libros de la Biblia, siempre han sido vistos como un tema religioso. Sin embargo, en mi lectura quiero analizarlo desde una óptica menos espiritual y más psicológica. En este libro se puede ver cómo Jesús era un gran maestro, tenía inteligencia multifocal, demostró el desarrollo de por lo menos 5 grandes áreas del funcionamiento de su mente, y entre ellas el proceso de la construcción del pensamiento, de organización de la conciencia y la estructuración del yo. Tenía una gran capacidad de transformación de la emoción y de protegerse del estrés, imaginación y seguridad. Sabía cuál era su objetivo y trabajaba siempre para alcanzarlo. Durante la lectura se puede observar cómo el autor hace la descripción de un hombre que había cambiado su vida, con una inteligencia emocional ejemplar. Lo muestra como un gran educador que trabajó en la personalidad de sus discípulos. Logró estimular sus mentes, les enseñó a pensar distinto, logró transformarlo de pescadores a grandes influenciadores. Les enseñó a ejercer la capacidad de pensar y reflexionar antes de creer. En la lectura se puede ver cómo Jesús muestra a sus discípulos cuáles eran sus metas y prioridades, y estas eran cambiar al ser humano desde sus emociones. Jesús, con su seguridad, sin ser inflexible, hizo que ellos lo siguieran. En cada descripción del protagonista de este libro se muestra cómo, a pesar de ser un hombre humilde, no se intimidaba. Su amabilidad, que estaba unida con el coraje, hacía que demostrara su gran capacidad intelectual. El protagonista tenía cualidades que debe tener un docente. Usaba la duda como método de enseñanza. Hacía preguntas para conducir a las personas a que se cuestionaran y meditaran sobre lo que él hablaba. Con sus parábolas, inquietaba los pensamientos de sus oyentes. Era un fenómeno social a pesar de su sencillez. Era valiente, era un hombre que estaba en contravía de todos los paradigmas religiosos y por eso era rechazado por la cúpula judía. Él no juzgaba. Durante la lectura se puede observar cómo Jesús enseñaba que si no se cambiaban los pensamientos y las emociones, el cambio exterior no tendría estabilidad. Enseñó a sus discípulos a ver a las personas por su historia de vida, para que pudieran entender el porqué de sus actos y las consecuencias de los mismos. Siempre reaccionaba con educación hasta cuando lo ofendían, y era amable pero no adulador y muy respetuoso al corregir o reprender. Era un hombre elocuente que exponía sus ideas, no las imponía. Sus enseñanzas no daban respuesta, sino que estimulaban la duda y por tanto la producción de pensamientos. Él no contestaba las preguntas cuando era presionado. Ejemplo de ellos fue Pilato.
que estaba perturbado, no podía soportar el silencio y la serenidad que demostró Jesús, aún ante el riesgo de morir en ese momento, y eso desestabilizó al mandatario romano. En los parajes de este libro se muestra cómo Jesús no estaba preocupado por su popularidad. Exaltaba con sus actos que para alcanzar objetivos era necesaria la humildad, la necesidad de aprender a autoevaluarse. Ejemplo de ello es cuando Jesús estaba en su máximo nivel de popularidad, cuando las personas emocionadas lo exaltaban como el rey de Israel, y esas mismas personas estaban esperando que Jesús entrara con ostentación a Jerusalén. Era tanta su popularidad que los mismos discípulos se peleaban entre ellos quién sería el mayor si lograba el trono político. Sin embargo, Jesús, controlando su ego y asumiendo su ideología, simplicidad, humildad y su poca preocupación por el poder, el estatus social y la opinión pública, nuevamente les da una lección de actitud clara frente a sus objetivos e ingresa a Jerusalén montado en un asno. Uno de los pasajes que me llaman la atención es cuando Pedro lo negó. En ese momento relata cómo Jesús, aun estando golpeado y ultrajado, con una mirada a Pedro le muestra su afabilidad emocional, entendiendo la angustia en la que se encontraba su discípulo, mostrando cómo aún en un momento muy difícil para él, se preocupaba por acoger y alentar, mostrando tolerancia y solidaridad. Dentro de las enseñanzas de Jesús a sus apóstoles se encontró que la ansiedad les detiene el placer de vivir. Los irritaba, estimulaba la angustia, por eso dialogaba constantemente con ellos. Dentro de las cosas que les decía era, no anden ansiosos por sus vidas. Con esto les aseguraba que no dejaran que sus mentes anticiparan problemas, que no estuvieran inseguros de sí mismos, que no se dejaran irritar, que estuvieran tranquilos, alegres y que fueran coherentes. Les enseñó que sus pensamientos influenciados familiar, genética, socialmente les causaban ansiedad. Por tanto, tenían que controlar ideas dramáticas y problemas imaginarios. Les dijo, así que no se afanen por el día de mañana. Basta a cada día su propio mal. Sin embargo, esto no significaba que no establecieran prioridades, metas y planes de trabajo. Lo que les enseñó fue a gobernar sus pensamientos, a pensar antes de reaccionar, estimulando el papel de la memoria y de los procesos de construcción de pensamiento. En esta lectura encontramos que en la personalidad de Jesús era una persona abierta e inclusive, no clasificaba a las personas, nadie era indigno de relacionarse con él. Todos eran seres humanos independiente de su raza, credo o situación social. Ejemplo de ello era cómo rompía con los preceptos morales judíos. Por ejemplo, el trato con las personas, la mujer samaritana, los leprosos. Mi conclusión es que Jesús como maestro aprovechaba cada momento, error, dificultad de sus alumnos para conducirlos a que repensaran y reorganizaran sus historias, y que sus actuaciones, su vida, sus palabras siempre fueron ejemplo para ellos.